Seguimos con el debate, seguimos con el tema del derecho de admisión, la violencia en el fútbol, las medidas de seguridad. Ya tuvimos una primera ronda de nuestro panel con el debate. Ahora vamos a ir a la tribuna. Sí, una cosa que recién decía Verónica, que se habla con mucha liviandad en cuanto a los dirigentes que entregan entradas a los barras. Y yo creo que eso se está terminando. Para los que no saben, mi hermano es directivo de Peñarol. No es fácil aguantar a veces las presiones de este tipo de gente. En las barras hay drogas, hay negocios, hay armas. No es tan fácil aguantar. Le voy a contar una historia personal. Yo soy hincha y socio nacional. En el año 2011, cuando la final de Peñarol con San Pablo fue, con Santos, yo recibía llamadas, insultos, amenazas, que aparezcan las entradas, hablar con tu hermano. Fue una situación bastante fea. Y yo que no era parte de la directiva. Imaginen la presión que le llegan a los directivos, Bueno, a veces. de hecho terminaron presos los de la extorsión, ¿no? Es una muy buena medida, pero pido también a las organizaciones sociales que seamos respetuosos, que seamos responsables y que después nos salgamos a decir que estas son medidas que pueden rozar la discriminación. Porque desde algún lado tenemos que partir y después empezamos a ver todo esto de la libertad mía, la libertad, después empezamos con los afros, con todo ese tipo de cosas que me parece que no está bueno. Seamos, por lo menos en los primeros tiempos, responsables y acompañemos este tipo de medidas que son muy buenas señales. Sí, en sintonía con lo que decía Federico recién. Es decir, yo le daría una interpretación a esto y una lectura desde el espíritu que tiene, por ejemplo, la ley 17.250 de relaciones de consumo. En este sentido, cuando hay una oferta hacia la opinión pública, por ejemplo, un espectáculo público, que para mí adquiere la calidad de público en este caso, es importante que se advierta, como se está haciendo, que va a haber un derecho de admisión. ¿Por qué? Porque hay un interés general, un interés de seguridad pública y porque también hay antecedentes de que en otros episodios hubo violencia, todos los conocemos. Entonces, eso amerita a que se tomen este tipo de decisiones. Y es importante lo que Jaime decía al comienzo del bloque anterior, que no pueda haber un hombre o una mujer que esté vinculado a la violencia que se sorprenda, le llame la atención, que le niegue la entrada, porque de antemano ya se está sabiendo y tiene conocimiento de que esto va a ser así. ¿Jimena? Sí, concuerdo mucho con Agustín en el sentido de que la publicidad previa al derecho de admisión es importante porque uno se atiene ya preventivamente. A la misma vez, yo ya creo que me había expresado y me había manifestado en este sentido que apoyo muchísimo las medidas. Esta vez no estoy de acuerdo con Verónica. Digo, como hincha de un club, como socia de un club, que me gusta ir a la cancha, a ver los partidos, ir con mis amigas. Y mis amigas que son hinchas de otros cuadros, ojalá me podría llegar a tocar de que ir con mis amigas de Peñarol, yo soy Nacional, poder incluso ir identificadas, como miramos los partidos en nuestras casas, poder ir al estadio nuevamente y compartir tribuna en algunos puntos. Si hay que pasar por todo esto de las 3 horas de espera, de ir a un local comercial a sacar la entrada, para llegar a ese momento de volver a compartir en familia, yo empecé a ir a la cancha con mi abuelo y con todos mis primos cuando teníamos 4 o 5 años. O sea, para que el fútbol vuelva a hacer eso de la salida de los domingos después de almorzar. Y yo estoy dispuesta, y creo que mucha gente estaría dispuesta a pasar por todo este peso de la burocracia. Bueno, de hecho, tenés que definirlo el viernes, sí, si querés salir el domingo después de almorzar. Es real eso. Eso de aquello de, bueno, durante el almuerzo el domingo, ¿qué tal? ¿Llevar la cédula de todas tus amigas o ir en patota? No, pero además el viernes, porque si se te ocurre el domingo decir, ya que estamos de sobremesa, vamos al estadio. Y tenés que ir antes al estadio también, porque imagínate lo que va a ser el ingreso, ¿no? Además. Pero eso ocurre en muchas partes del mundo también, ¿eh? Sí. Esa idea de que, mirá que cuando juegan Milan-Lazio, qué sé yo, Roma-Lazio en Roma, no creo que estén comiendo la pasta y dicen, ¿qué hacemos? ¿Vamos al fútbol? No. Ya compraron la entrada un mes antes, una semana antes por lo menos, si es que ya no están agotadas. Me parece que también son nuevos paradigmas de espectáculos masivos, a los que me parece que los uruguayos todavía lo veíamos en forma un poco amateur, folclórica, Sí, diría. pero esa cosa aldeana, hay algunos elementos, no tengo claro cuáles ni nada, que no me gustaría perder. No, yo no estoy diciendo que eso sea bueno. No, Digo claro, que en todo por eso, caso no. ya es algo que la humanidad ha perdido también. Como Claro. bueno, que me vienen ganas de ir al cine, eso podés hacerlo todavía. Al fútbol en muchas partes del mundo, por distintas razones, ya no. Por eso, si en el mismo día, domingo, en familia, deciden hacer una salida, vayan a Cinemateca, que tiene excelentes películas.
Cinemateca, digamos. Bueno, el teatro es un poquito temprano, el teatro también. No, pero bueno, pero es todo un tema, ¿no? Lo hablamos del derecho de admisión, entonces ya se perdió todo eso. Ya se aplicó, porque en el clásico que no se jugó, todos escuchamos aquellos audios donde los propios hinchas o barras bravas decían, no dejaron entrar a este, no dejaron entrar al otro, tenían una lista. Ya la policía aplicó el derecho de admisión. Y estamos discutiendo esto desde noviembre. El clásico que no se jugó fue en noviembre. Seguimos yendo al Parlamento, debatiendo si sí, si no. Y de hecho se está aplicando, se va a aplicar ahora. Porque cuando tú vas a comprar la entrada, en definitiva, alguien te puede llegar a decir, tú no entras. Estos 100 que envió Peñarol no entran. O sea que se está aplicando el derecho de admisión. Y también Peñarol es el único equipo que lo hizo. Falta el resto de los equipos. Esto además se tiene que aplicar en todos los partidos de la A y de la segunda profesional, de la vieja B. También se debe controlar eso, ¿no? El otro día se lo planteábamos a Chandi y él, bueno, dice, bueno, si algún equipo no lo cumple, no tiene ningún sentido porque en definitiva estamos todos embarcados en esto. A mí hay algo que dijo Álvaro en el bloque anterior y me sentí bastante identificado porque a mí me parece que en el Uruguay se está ejerciendo en forma muy eficiente el deporte nefasto de sacar la pata del lazo. Es decir, las cosas que no andan como yo quiero, nunca yo tengo nada que ver en el asunto, ¿verdad? Y en el fútbol me parece particularmente subrayado. Al mundo del fútbol le encanta decir que los protagonistas de todo esto son delincuentes, son barra bravas y no son hinchas. Y yo digo que son hinchas y además delincuentes y barras bravas. Y después hay un gran número de personas que no son delincuentes, que no son barra bravas, que son hinchas, pero que con una extrema facilidad protagonizan hechos violentos. ¿Sí? No solo desde el insulto, la agresión y cosas increíbles, inadmisibles, sino repitiendo el cántico que viene de las barras bravas. Se dicen cosas espantosas. El insulto siempre estuvo, ¿no? El insulto siempre estuvo, sí, bueno. Aunque compartiéramos las tribunas, los de Nacional y los de Peñarol. Sí. Está, bueno. Y la esclavitud, mucho hasta que alguien dijo, mirá, de tener esclavo no va más. Está bien, pero no pasaban estas cosas. Bueno, lo que quiero decir es que no me gusta la idea de decir, como yo no soy de ellos, yo no tengo nada que ver en el asunto. Claro. Yo creo que sí. Entre otras cosas, me ha pasado a mí de ver amigos cantando cosas horribles simplemente porque empezó la cabecera y lo cantan. Yo digo, ¿pero qué estás haciendo, hermano? Sí, claro. Y desde ese lugar estás facilitando, creando vasos comunicantes con un estado y estadio de violencia inadmisible. Pero eso es una cosa. Y otra cosa son los identificados como delincuentes que no van a ver el partido, que van a vender droga, que van a hacer su mercado, que van a hacer sus negocios paralelos. Esos son los que se debieron haber identificado a tiempo. En realidad se identificaron a tiempo, pero nadie quería ponerle cascabel al gato. Nadie quería dar esta listita de estos señores son los que me están llamando, me están extorsionando y a los que les tengo que dar las entradas. No habían denuncias de los dirigentes. Pero amplíalo a todo el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo es una gran cáscara de hipocresía. Desde eso y pasando por el periodismo. Acá Eugenio Figueroa fue un señor. Hasta que se cayó en la mala. Cayó en la mala. Pero fue un señor, acá todo el mundo lo quería. Y pasó a ser el último orejón del tarro. Era Deporte Nacional pegarle a Figueredo. Recuerdo, por ejemplo, al Rafa Villanueva cuando era notero de 13-0, increpándolo, y después todos los periodistas decían, pero ¿cómo lo vas a increpar de esa manera, don Eugenio? ¿No? Y en realidad todo el mundo después le dio la razón a ese programa y le dio la razón de alguna manera a muchos otros periodistas que estaban denunciando eso. Pero era un señor. Entonces hay como una cáscara de hipocresía. Y lo mismo pasa con la violencia. Porque decimos, todos sabíamos qué pasaba. Entonces, si todos sabíamos qué pasaba, ¿quién va a pagar el pato este? Como decía Alejandro, la están sacando bastante barata muchos dirigentes, sin daban entrada. Hay también omisión de las autoridades, porque primero no se sabía y después hubo una conferencia del ministro Eduardo Bonomi, que fue después de este clásico que no se jugó, donde admite que los dirigentes dan entradas a los hinchas. Toda la vida deporte y fútbol estuvo unido. Hombres de gobierno, dirigentes de fútbol. Toda la vida, ¿no? O sea, también allí, ¿no? Si entramos a rascar en la historia, Leo, que es tu materia, supongo que lo vamos a ver. Históricamente, sí, claro. Sí, Peñarol con el Partido Colorado. Siempre de alguna manera existió esa correlación. Inclusive, con gente de gobierno. Con el gente de gobierno, exacto, sí. No, pero voy a Peñarol particularmente porque es el más violento y es el que de alguna manera no ha podido, más allá de lo que es el mundo, el Uruguay electoral hoy, sacarse el Partido Colorado encima. Todavía lo tiene. Es el único. Creo que es el único caso, acá nos tendría que ayudar un historiador de fútbol, que siempre ha tenido presidentes colorados, ¿no? Siempre, sí, claro. Justamente no ha tenido renovación dirigencial. Pero más allá de eso, más allá de la edad, no solo la edad,
Pero más allá de eso, me parece que el problema radica en que, como dice Verónica, yo creo que es cierto, son muy pocos. Porque si uno va a la historia del fútbol uruguayo, miren que los primeros muertos no aparecieron en los 90. No, claro. Siempre de alguna manera existió la violencia, de alguna manera uno tiene que preguntarle a los sociólogos el tema de las masas actúan por sí solas. Mira, entonces no hay sé personas... si el primer muerto no fue por el 50 y pico, porque 54 creo. Hay un hincha de Sudamérica. Sí, exactamente. Entonces, mi compañero José Fernández Insúa me lo recuerda permanentemente. Un hincha de Sudamérica en el 50 y pico. Sí. Claro, pero a lo que voy es que en realidad por un lado tenés un acto de violencia que tiene que ver con una pelea, que se va de las manos o lo que sea, o con la violencia que puede tener un hecho de fricción como es el fútbol y de la pasión y qué sé yo. Y otra cosa es la violencia sistemática que tiene que ver con hechos delictivos, que tiene que ver con la droga, que tiene que ver con la venta de pasta base. No sé, hay cosas en el baño, que nos trascienden. Claro, hay cosas que nos trascienden. No ¿Que es te un cobren hincha peaje que para se ir al salió. baño? No. Estamos muy mal. Y hay mucha literatura e investigación sociológica desde hace muchos años, de hace décadas, sobre el fútbol como ideología. O sea, el fútbol como un deporte de masas que estimula la masificación, la pérdida de la conciencia individual y la manipulación y la corrupción y la prepotencia y la violencia. Entonces, esto puede decirse del fútbol profesional a nivel mundial, pero también puede decirse, por ejemplo, de determinados espectáculos masivos musicales, como shows de música electrónica que se deben complementar obligatoriamente con pastillas de drogas de diseño. Hay un montón de organizaciones que apelan a público masivo, despersonalizado, masificado y estupidizado, que trabajan justamente con estos elementos para fomentar la violencia, fomentar la corrupción. Entonces, esto hay que saberlo y hay que manejarlo y hay que competir, hay que combatir esto. Hay casos, por ejemplo, yo recuerdo, creo que no sé si no fue en el estadio mismo, en los redonditos de Ricota, que se planteaba en la previa que podía ser una batalla campal por lo que venía haciendo en los antecedentes. Y sin embargo, no pasó nada. Absolutamente nada. Y no hace tanto. Está muy bien lo que dice Álvaro. Primero hay que saber que cualquier actividad de masas es potencialmente riesgosa desde muchas aristas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces tiene las bondades propias de la masa y los peligros propios de la masa. Sin embargo, parece que hay una violencia, porque al fútbol también le gusta, cuando se ve a sí mismo, sostener el argumento de que cómo no va a ser el fútbol violento si vivimos en una sociedad violenta. Eso es relativamente cierto, porque también a esta altura no podemos ocultar el sol con una mano. Es obvio que el fútbol tiene una violencia en sí misma particularmente desarrollada. Y un ejemplo que hubo, justamente en el último clásico, que el día anterior hubo a media cuadra de ahí, en el velódromo municipal, un concierto de rock también lleno. Se me escapa ahora la banda, pero no sé si no fue No te va a gustar o... Bueno, no importa, da igual. Lleno, con público potencialmente más peligroso, porque eran jóvenes y rockeros, y no pasó nada. Claro, quiero decir, ojo con decirle, porque al fútbol le encanta decir eso. ¿Y qué querés con los violentos de este mundo? ¿Cómo no vamos a ser violentos nosotros? Lo dicen como excusa. Le encanta la excusa, separarme del problema. Claro. Sacar la pata del lazo, sacar la pata del lazo. Buen ejemplo, No te va a gustar es una agrupación artística de alta calidad. Entonces, como ofrece un producto artístico de calidad, responde a esa banda un público de calidad. Entonces, por más que vayan 10.000 personas, no va a haber problema. En cambio, cuando se pone punchi, 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 como pasa en determinadas fiestas electrónicas, o cuando se estimula, como vemos hasta en los partidos de baby fútbol, que los papás de los niños dicen, quebralo, reventalo, ese tipo de cosas. Bueno, cuando se estimula ese horror... Un común amigo acá me dice que en el estadio Pavarotti no pudo cantar tampoco, ¿no? Es verdad, lamentablemente es verdad. Me lo recuerdan. Pero no empezó ni siquiera, tuvo que decir Cretini al principio. Bueno, y vamos a seguir con el tema, porque además queremos saber cómo está el tema de la venta de entradas. Las noticias que nos habían llegado era que se estaban vendiendo con alguna dificultad, justamente porque, bueno, es la primera experiencia, es el primer día. Está nuevamente inquieta, raudamente, en nuestro móvil Tania Melgar.
Es así, Jaime, estamos con Rafael Peña, el flamante jefe de seguridad de la AUF, que muy cortésmente nos recibe unos minutos para hablar de todo esto. Asume con una consigna y una misión, y es que vuelvan las familias al fútbol. Lo conversábamos hace instantes, se abrió una cuenta de Twitter que ya tiene un montón de seguidores y están tuiteando constantemente, que es @seguridadauf, para que la gente pueda, bueno, brindar sugerencias, hacer comentarios y, bueno, y también consultas pertinentes en cuanto a la seguridad en el deporte. Peña, gracias por recibirnos, un placer. ¿Cómo viene la venta de entradas? Ese era uno de los temas que estaba inquietando a algunos hinchas, porque mañana comienza el campeonato, juega Nacional, bueno, el domingo juega Peñarol. Entonces, ¿cuáles son, cómo viene ese ritmo y cómo es el procedimiento? ¿Es con cédula en los locales de cobranza habilitados? Y a su vez, al ingreso del estadio, ¿tienen que ir con la cédula todos los parciales? Claro. Ustedes entenderán que la instalación, la implementación del sistema de venta de entrada dispuso de muy poco tiempo. Yo le decía recién a los chicos de técnica de acá, de la AUF, que la verdad que son unos genios, porque nosotros les presentamos el problema y la verdad que en 2-3 horas ellos solucionaron este inconveniente. Créanme que no es sencillo conciliar sistemas a través de informática. Es realmente complicado cuando se tienen que manejar ítem, se tienen que manejar información y se tienen que manejar los derechos de las personas a adquirir una entrada. Que eso es lo que más me preocupa, que una persona por error esté incluida y no pueda sacar la entrada. Pero los chicos me acaban de informar de que las entradas van muy bien. Me hablaron algo más de cerca de 9.000 entradas vendidas. La entrada se va a sacar, se va a comprar con la cédula de identidad. Y con eso mismo, con los dos elementos, la entrada y la cédula, así van a acceder al estadio. Yo creo que lo que nosotros nos estamos preocupando, además de que no se le vendan a quien no se le deben de vender las entradas, particularmente nos preocupa a aquellas personas que por un error no puedan sacar la entrada. Claro, porque es como un sistema que también es una coordinación con identificación civil, claro, ¿no? Además. Claro, pero puede haber algún error de dígito y todo lo demás. Esas son las personas que también nos preocupan mucho. Para eso establecimos un sistema que es una mecánica, que la persona si va a una red pago, y le dicen, señor, usted no está habilitado momentáneamente para comprar una entrada, comuníquese con esta forma. Allí va a tener un teléfono celular que primero va a tener que hacer un mensaje de texto, ya sea en SMS o WhatsApp, va a dar su nombre, va a dar su cédula y si puede su fecha de nacimiento, y inmediatamente lo va a contestar una persona que es una persona que trabaja conmigo y que está comprometido las 24 horas a atender ese teléfono y le va a contestar, nos estamos ocupando de su situación. Ese número se lo dan en la red de cobranza en el momento de que se va a publicar. Se va a publicitar porque yo, la verdad que pedí un número bien fácil de recordar. ¿Se puede adelantar o todavía...? No, la verdad que no sé porque estaban trabajando los chicos de informática en eso. Lo cierto es que, bueno, una vez eso, cuando tengamos el resultado, esta persona los va a llamar directamente y le va a decir, señor, su problema es tal, usted está incluido en tal lista y todo lo demás. Por supuesto que vamos a chequear la identidad. ¿Qué va a pasar con el clásico? Porque una de las sugerencias, bueno, como todos sabrán, el clásico generalmente se digitaba, en este caso no fue así, y está dispuesto para la quinta fecha. Sí. La sugerencia es que poder evitar que se juegue en esa quinta fecha y cambiarlo para un poquito más adelante. Al igual que muchos de sus colegas, nosotros estamos confeccionando un documento que está referido a eso, en el cual vamos a hacer un análisis de riesgo. Es todo un formato que tiene que nosotros vamos a llegar a una conclusión y esa conclusión es la que yo le voy a sugerir al Comité Ejecutivo. Por supuesto que tiene que ser lo antes posible, por ejemplo, para que llegue el lunes que hay reunión. De hecho, estamos ya dispuestos para trabajar el fin de semana y de hecho, incluso gente de la AUF también va a trabajar el fin de semana y vamos a tratar de que el lunes ese documento esté presentado en el Comité Ejecutivo con nuestra sugerencia respecto a efectuar el clásico o no. Por supuesto que para nosotros el clásico es un partido de alto riesgo, nosotros le ponemos riesgo rojo, por lo tanto tenemos que tener la precaución y particularmente la responsabilidad de sugerir lo que nosotros entendamos más conveniente. La seguridad es una actitud que siempre resulta incómodo para el espectador, que en definitiva en este caso son nuestros clientes. Es incómoda,
pero nosotros en eso es nuestro trabajo y nosotros lo que queremos es garantizarle que la gente vaya y que en alguna forma lo estemos cuidando, que seamos los guardianes de ellos para que puedan disfrutar de un espectáculo deportivo. El día 12 de diciembre del año pasado, 2016, el presidente Tabaré Vázquez, muy preocupado por todos los hechos de violencia que se dieron durante el 2016, realizó la firma de un decreto con varias para intentar evitar hechos violentos en el deporte. Algunas de las medidas explicaban el tema también de los vallados en la periferia y dentro de las instalaciones del Estadio Centenario, y también con el tema del ingreso, que va a haber varios vallados y que se van a intentar evitar las avalanchas. La consulta puntual es, en un partido clásico, por ejemplo, que más de 40.000 personas pueden ingresar al estadio, es que ahí tenemos que tratar de que el uruguayo vaya más temprano. ¿Cómo se va esto? Porque realmente controlar 40.000 personas en filas de A2 quizás pueda ser un poco complejo. ¿Eso lo están evaluando también? Yo he trabajado en proyectos de FIFA con la organización internacional que yo trabajaba y con la UEFA y todo lo demás. Yo la verdad que siempre acá como que se está estilando no jugar los preliminares. A veces me dicen por el campo de juego y otras veces porque indudablemente si es un mismo equipo, los mismos equipos que juegan después, seguramente se puede crear un ambiente de hostilidad que cuando llega el equipo principal es un desastre. Pero en todos lados aconsejan de que haya una actividad previa al partido, que no necesariamente tiene que ser un partido. Puede ser un entretenimiento, puede ser... no sé, una murga que toque, que los entretenga, una competencia de murgas. Yo sueño con poner 4 murgas en los extremos y que cada uno toque y que la gente juzgue a ver cómo funciona. En realidad... Como tibia, el hincha irá al parcial. Incluso nos interesa en el entretiempo. ¿Tá? Poner alguna actividad en el entretiempo que a la gente le entretenga y baje su nivel emocional. Porque en definitiva... las personas, o en general, van al estadio a disfrutar de un entorno, pero también a liberar su estrés de la semana y a disfrutar de su cuadro, de su familia, de sus hijos. Y uno cuando va no puede disfrutar porque está pendiente de lo que pueda pasar en algunos lugares. Nosotros lo que nos comprometemos a trabajar en bien de eso. No quiere decir que lo vamos a lograr ahora o en unos meses. Cada día vamos a trabajar, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en eso, en que el escenario deportivo sea un ambiente amigable, que uno pueda ir y a través de distintas actividades pueda desarrollar, en definitiva, sus derechos. Peña, muchas gracias por estos minutos. Jaime, si no tenés ninguna consulta... No, está todo más que bien, más que claro. Crucemos los dedos para que todo salga bien y seguramente evaluaremos la semana que viene cómo funcionó todo. Gracias, Tania, por todo el trabajo y el esfuerzo, y gracias, por supuesto, al dirigente también. Que pases bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Les vamos a plantear ya la pregunta a todos ustedes, porque uno de los asuntos polémicos de este mes de enero ha sido, sin lugar a dudas, el tema del avión, conocido por todos como el avión presidencial. Desde Presidencia de la República se le llama el avión multipropósito. La pregunta que les queremos hacer, justamente para que ustedes respondan, es si la compra de este avión multipropósito es una compra acertada. ¿Sí o no? Ustedes responden durante el correr del programa, donde vamos a tener la presencia del ministro del Tribunal de Cuentas, el ingeniero Ruperto Long. Bienvenido, Ruperto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Hoy más temprano conversábamos que este proceso de la compra de este avión no es un tema que explotó ahora en este mes de enero, tiene un tiempo, y además la forma en que llega este avión, además en particular, también es muy singular, y sería bueno historiarla porque nos permite entender también todo el proceso que hace que sea tan observado y tan criticado, ¿no? Sí, digamos, normalmente cuando en el Estado se va a comprar algo por parte de un ministerio, un organismo, una empresa pública, generalmente se define, se va a efectuar determinada compra. Si fuera, yo ponía el ejemplo de ANEP, bueno, se va a construir una determinada escuela, luego se define dónde va a estar esa escuela, cuántas aulas va a tener, qué características, luego se dice, bueno, muy bien, vamos a hacerla, se llama a licitación y en definitiva se adjudica a una determinada empresa construya esta aula. En este caso, el origen es exactamente el opuesto, es un origen muy distinto. Surge todo cuando el 2 de marzo del año
2015. O sea, el otro día de la asunción del presidente Vázquez. Exacto, al otro día del cambio de mando presidencial, una empresa eleva una nota ofreciendo al Estado uruguayo, al Poder Ejecutivo, una determinada aeronave en venta. Por supuesto que puede hacerlo, está en su derecho de ofrecerle algo al Estado. Entonces, lo que allí, digamos, sucede es que en un periodo muy breve, que va entre ese 2 de marzo y finales de abril, o sea, en menos de 2 meses, el Poder Ejecutivo define efectivamente que va a comprar una aeronave, que esa aeronave tiene que tener determinadas características, que lo va a hacer por compra directa y que es específicamente esa misma aeronave que le fue ofrecida. De modo que esas actuaciones en determinado momento llegan, como corresponde, desde el punto de vista legal y constitucional, al Tribunal de Cuentas de la República. Y ahí nosotros decimos, bueno, si se va a adquirir, vamos a partir de la base de que es necesario hacer esa adquisición, bueno, hay que hacerlo por otros mecanismos. ¿Qué tipo de mecanismos? Llamados abiertos, públicos, que permitan la comparecencia de diversos concurrentes. Nosotros incluso estuvimos analizando si efectivamente había aeronaves similares de esas características en venta, y es verdad, en el mundo hay muchas que están en venta en este mismo momento y que quieren ser obviamente vendidas por sus dueños, o sea que potencialmente hay mucha gente que podría tener interés en este llamado. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que hacer un llamado público lo más abierto posible. Y además, y esto es un subrayado mío, dado ese origen tan singular, yo creo que eso obliga incluso a que el llamado sea lo más amplio posible para evitar cualquier tipo de suspicacia. El Poder Ejecutivo accede a efectuar un determinado llamado y envía una licitación, convoca una licitación pública en el año 2015, más adelante, bastante más adelante, y cuando a nosotros nos llegan las actuaciones, y esta es la segunda etapa, digamos, de la historia. Cumpliendo un poco el pedido exactamente, de hacer un llamado público, nosotros lo que observamos es que ese pliego tiene restricciones importantes a la concurrencia. Es decir, que muchas de las ofertas que podrían hipotéticamente llegar es muy difícil o a veces casi imposible que puedan llegar en igualdad de condiciones. Los llamados con nombre y apellido, que a veces se dice. O a medida. A medida. Yo tengo que ser muy cuidadoso en esto, es decir, nosotros señalamos la restricción que existe, que ahora voy a poner el ejemplo, debido a su pregunta, Alejandro, voy a poner cuál es, por ejemplo, un ejemplo de una restricción. Ahora, el tribunal no juzga intenciones, ¿no, verdad? Es decir, y razones y motivaciones. Bien, pero, Ruperto, el pliego habilitaba a que se presentara un solo avión que daba la casualidad que es el que fue ofrecido el 2 de marzo. Voy a poner un ejemplo. El pliego dice que se dará mayor puntaje, simplificando, a aquella aeronave que tenga un certificado de la DINASIA. Ahora, muy bien, uno podría decir, bueno, una cosa más abierta hubiera sido decir que servía un certificado de otro lado en igualdad de condiciones. Pero bueno, admitamos que el certificado de Estados Unidos, por ejemplo. Simplemente ¿no? que la DINASIA, para el televidente, es la Autoridad Aeronáutica Nacional. Ahí está, correcto. Vamos a suponer que fuera eso. Pero igual, supongamos que en nuestro llamado, en este llamado se dice, bueno, no, vamos a darle un mayor puntaje al que tenga el certificado de la DINASIA. Y un oferente del exterior, que obviamente no tiene el certificado de la DINASIA, dice, bueno, muy bien, lo voy a gestionar. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Aunque hubiera comenzado el mismo día del llamado hasta el día de la apertura, tenía 60 días. Nosotros, el tribunal, consulta a las autoridades cuál es el plazo para la obtención de ese certificado. Y se nos dice 3 meses o más. Preguntale a Atlas Uruguay. Y Atlas Uruguay, exacto, es muy bueno el comentario de Alejandro. Es decir, ahí fue mucho más todavía, ¿no, verdad? O sea, no es sencillo obtener ese certificado, lo cual obviamente hace que un oferente que no tenga... y ahí viene la pregunta suya. Sin duda que quien convoca sabe perfectamente
que la aeronave que tiene ese certificado es esta famosa aeronave. Entonces, entiendo yo que se debieron haber extremado los mecanismos para permitir que otros oferentes pudieran llegar, dando plazos mayores o admitiendo otros tipos de certificados. Debe haber otras aeronaves en Uruguay que tengan el permiso de la DINASIA, ¿no? No de este tipo. No de este tipo. No de este tipo, porque digamos, el pliego establece que tiene que ser una aeronave con tal y tal características, ¿no? De este tipo no hay ninguna otra que tenga el certificado de la DINASIA. No es una aeronave especial, es una aeronave que hay muchas en el mundo, ¿no? Pero que en el Uruguay sí hay una sola. Ese es el punto. Y que la casualidad hizo que el trámite se iniciara a partir de que se lo ofrecen al Estado uruguayo el 2 de marzo. Claro, creo que no es un tema de que... Yo creo que está bien que le pidan el certificado, lo que está mal es el poco tiempo. Que pidan el certificado no me parece mal. Hay diversos... Claro. Que lo que hace es ir en detrimento de una mejor oferta, porque si vos en realidad digitás, incluso es ridículo desde el punto de vista del mercado, porque si vos haces que más se presenten, incluso de otros países, creo que podés obtener mejores precios. Y mejores naves. Y mejores naves a mejores precios. Y mejores naves, es decir, o por lo menos... Uruguay es DINASIA, no sé, digo, si quieren que haya otra... O por lo menos eliminar cualquier duda de que la compra que se está haciendo es la mejor. Bueno, yo iba a decir eso, mejores naves, mejores precios, que son asuntos de importancia, pero yo creo que hay un asunto previo más importante aún, la transparencia de las acciones, ¿no? Que me parece que es el valor que desde ninguna perspectiva, en ninguna circunstancia, ningún gobernante debe perder. Yo quiero avanzar en el tema para llegar a cómo estamos parados hoy, porque después de todo este tema viene la consulta de los ministros del tribunal a sus asesores técnicos que jurídicamente analizan toda esta situación. Y ya llegamos al 2016. Efectivamente, es decir, en el año 2016 se analiza esto extensamente por parte de la jurídica del tribunal, que obviamente analiza casos de este tipo, tal vez no tan emblemáticos o de tanta significación, algunos sí, de más y otros de menos, obviamente, pero muchos, y llega a la conclusión de que debe ser observado. Ese es el informe de la jurídica del tribunal y el día 30 de noviembre se vota y el tribunal observa por mayoría, por mayoría esta adquisición. Por ¿Qué quiere las decir razones, observa? Observa implica, en primer lugar, que el expediente vuelve nuevamente marcha atrás al Poder Ejecutivo. Y ahí el Poder Ejecutivo tiene dos opciones. Una es aceptar las observaciones del tribunal y buscar otros mecanismos, dejar sin efecto el llamado, volver a hacer un llamado distinto, etcétera, etcétera. Depende de lo que sean las observaciones. Camino uno. Otro camino, lo que se llama habitualmente reiterar el gasto o insistir en el gasto y enviarlo de nuevo al tribunal. Si el tribunal mantiene la observación, en ese caso va a la Asamblea General, que es la que tiene que decidir en última instancia. Si el tribunal no mantiene la observación, el tema queda determinado. Pero igual, si va a la Asamblea General o a la Junta Departamental, tengo entendido que el gasto igual lo hacen. Lo pueden hacer asumiendo la responsabilidad personal por el mismo. Ese es un tema que no corresponde hablarlo ahora, que es el papel que juega la opinión del Tribunal de Cuentas, que, digamos, se observa por 2 veces, igual se puede hacer el gasto. No, yo creo es que terrible. es un tema básico teniendo acá un ministro de... Claro, pero no es la discusión de ahora. Digo, yo creo que de fondo está el esto. carácter no vinculante de la decisión. Deberíamos tener un Tribunal de Cuentas que es el reservorio en este sentido, y chau, no se hace. Si se reitera la observación, no se hace porque hay algo que está fallando. Hay muchas, en el mundo la tendencia es hacia ese lado, no hay ninguna duda. Es decir, en el que los tribunales tengan la posibilidad de que el Estado deposita la confianza del control. En estos últimos gobiernos de haberse reído siempre. Históricamente, yo estuve buscando y haciendo un rastreo y arranco con una frase norteamericana que es buenísima, que es "In God we trust, everyone else we audit". O sea, en Dios creemos, pero a todos los demás los auditamos. Esa es una frase con la que arranca de alguna manera el Tribunal de Cuentas en Estados Unidos. Pero hay algunos datos que son, me parece, bastante relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, en el año 2001, tomé el año 2001 para que sea por fuera de lo que es este último gobierno, se efectuaron 564 comunicaciones a la Asamblea General. O sea que llegó a comunicación a la Asamblea General, comprendiendo 10.833 observaciones
de las cuales ninguna fue para atrás por parte de la Asamblea General. Y sigo investigando, y en el año 2001 hay frases muy fuertes de algunos de los ministros en aquel momento. El tribunal está pintado. El tribunal, exactamente, el tribunal está pintado, que estoy buscando exactamente quién fue. Ministro que fue del Frente Amplio. Se me fue el... Ariel Álvarez. Contador Ariel Álvarez. Digo, el Tribunal de Cuentas está pintado, ¿tá? Porque justamente estaba del otro lado del Frente Amplio en ese momento, por lo tanto veía que repetían gasto, y seguían haciendo gasto, y en el año 2001 elevaron esas 10.000 y pico, de las cuales el 40% eran licitaciones. Por eso digo, la alegría va por barrios, ahora es exactamente lo mismo. Tenemos que rever... Por eso, pero bueno, para no irnos del tema, la cuestión es que en el tribunal, la Presidencia de la República hace algo que, eso sí me pareció novedoso en esta historia que plantea de idas y venidas Leonardo Borges, que es que aparece un dictamen de la Fiscalía de Gobierno, que además adjetiva en términos bastante curiosos y poco jurídicos el accionar del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué la Presidencia de la República, ya que el tribunal le observó la compra del avión, por qué recurre a la Fiscalía de Gobierno? ¿Es usual que esto suceda? Bueno, aclaremos porque a veces hay alguna confusión terminológica, ¿no? La Fiscalía de Gobierno es un asesor jurídico del Gobierno designado por el propio Poder Ejecutivo. Es el abogado del presidente. Exacto. No hay que confundirlo con el cuerpo de fiscales. La Fiscalía de Corte. El fiscal general de Corte, que a veces he oído en algunas de estas cosas. No, eso es una organización independiente que ahí está. Esto es un asesor jurídico del presidente. Por lo tanto, si bien no es usual, perfectamente le puede pedir el Poder Ejecutivo un asesoramiento. Ahora, lo que es realmente, y eso es preocupante, el hecho de que más allá de la discusión de si está bien la observación o no, eso son ideas y discusiones y conceptos, luego es el cuerpo, la mayor parte de ese informe, es verdaderamente agraviante para el Tribunal de Cuentas. Innecesariamente agraviante. Yo quería leer, por ejemplo, se dice en textual, el Tribunal de Cuentas no pudo escapar al régimen de transparencia. Como que el Tribunal de Cuentas, que es quien justamente debe velar por la transparencia, lo que estuviera tratando es de escapar a la transparencia. Que ha manejado cuestiones francamente irracionales, que ha tenido una actitud antijurídica. Son cosas muy graves, pero llego a esta que es la peor a mi juicio, que tal vez existían otros motivos, no precisamente jurídicos, que orientaron a quienes prefirieron torcer los hechos. O sea, que habla que el cuerpo jurídico del Tribunal de Cuentas, sus técnicos, muchos de décadas y de enorme prestigio en el Uruguay, no solo se manejan con criterios antijurídicos y racionales, sino que prefieren torcer los hechos. Preferir es una actitud voluntaria, o sea que hay algo deliberado en torcer los hechos. ¿Y con qué bases? Con motivos no precisamente jurídicos, que además no dice cuáles son. Entonces, claramente son motivos espurios, evidentemente. Entonces, esto es un agravio que además ha generado una enorme preocupación dentro del tribunal. Por supuesto que esto incluye también a los ministros, pero claro, me preocupa por todo el conjunto de los técnicos y las personas que trabajan allí. ¿Por qué? ¿Porque este asesor diga esto? No. El asesor dice eso, pero el Poder Ejecutivo perfectamente podía haber tomado distancia, podía haber ignorado este informe, podía haber pedido otro informe, o podía haber dicho, bueno, tomo algún concepto central que tenga que ver con el análisis y a texto expreso dijera, no obstante lo cual, no compartir otras consideraciones. No, la resolución de reiteración del gasto, de la que hablamos hace unos instantes, dice compartiendo el informe del fiscal de gobierno. Y este documento se aloja en la página oficial, ¿no? De modo que hay claramente un compartir, para usar la palabra, de esto. Entonces, que un poder del Estado, como el Poder Ejecutivo, de alguna forma se maneje respecto de otro poder del Estado, como es el Tribunal de Cuentas, que es un poder independiente,
es más pequeño, pero es tan independiente y tan un poder como el otro, es preocupante. ¿Qué dicen los otros ministros, los ministros oficialistas de estos dichos? Bueno, nosotros en la sesión de antes de ayer, cuando esto se votó, una vez votada el primer concepto, que era el levantamiento de la observación, propusimos en la misma resolución, cualquiera fuera, levantando o no levantando, que hubiera un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas sobre esto. Y no fue aprobado, fue negativo. Pero hubo un cambio de ministro en el medio, ¿no? Seguro, no. Pero ese es otro tema porque, digamos, esto es posterior a ese cambio de ministro, viene este pronunciamiento del fiscal de gobierno, y es un pronunciamiento inédito. Yo nunca vi una cosa igual que tenga estos agravios, ¿no? Porque verdaderamente son agravios que van a casi aspectos morales del comportamiento de los integrantes del Tribunal de Cuentas. Amerita una acción legal, ¿no? Amerita una acción legal. Bueno, justamente, yo te voy a hacer la pausa ahora, pero la pregunta brevísima, Long, es, ¿va a haber algún tipo de pronunciamiento formal, legal, por parte de los ministros de la oposición, o ustedes le van a plantear a los legisladores de los partidos de la oposición o hacer en algún ámbito algún tipo de desagravio? Yo pienso que el que tiene que pronunciarse enérgica y claramente es el propio Tribunal de Cuentas. Pero ya votó que no. En esta instancia de este miércoles fue negativa. ¿Lo vas a plantear de nuevo? Estamos pensando en volver a plantear ese tema y yo creo que tiene que ser el Tribunal de Cuentas. Y tampoco, ya lo digo, en mi opinión personal, no es simplemente algo por la galería, ¿no? Yo creo que acá hay momentos en la vida institucional de las organizaciones que hay ciertos valores que están en juego y que es importante defenderlos. Y si no se defienden en ese momento, muchas veces después es tarde. Hacemos el debate luego de la pausa, ya venimos.